Muy bien. Vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a compartir este sermón. Vamos a compartir la palabra del Señor. Rogamos a Dios para que, como dice las Escrituras, así mismo se cumpla, que sea útil para instruir, para amonestar, para corregir, ¿verdad? Así que, por favor, incline su rostro allí donde está y vamos a orar. Padre, sabemos que la única verdad podemos tenerla, Señor, y podemos leerla, podemos participar de ella solamente en tu palabra, Señor. Es la única verdad. El mundo está en medio de la hostilidad, en medio de problemas. Hay verdades que hay. El relativismo mismo ha entrado a permear la sociedad misma, los hogares, los corazones. Pero te pido, Señor, que tu palabra sea predicada, que corra, Señor, que tu palabra impacte los corazones, que tu palabra, Señor, sea glorificada. Haz tu obra, Señor, por medio de ella. Sabemos que es como martillo que puede, Señor, golpear la piedra y quebrarla. Y es como fuego, Señor. Gracias, porque tu palabra y tu bendito evangelio es suficiente para transformar y convertir el alma, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón, edifica nuestras vidas, Señor. Sea para ti toda la gloria, porque solo tú reinas. Ábrenos el entendimiento y guíanos conforme a tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, familia, quiero que por favor los invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5, y vamos a ir hasta el versículo 11. Vamos a hacer lectura de ese texto. Por favor, dice la Escritura: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, en otra versión dice acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. En otra versión dice a los ambiciosos, a los que no obedecen la verdad. Dice, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío que primeramente, y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué buen texto, ¿verdad? Esta predicación la hemos titulado ¿qué es lo que buscas atesorar? ¿Qué es lo que buscas atesorar? ¿Acaso, escuchen esto, mientras atesoras en la tierra acumulas ira para el día de la ira? Ojo con esto. Nuevamente, ¿qué es lo que buscas atesorar? Dígale que está a su lado, ¿qué es lo que buscas atesorar o acumular? ¿Acaso mientras acumulas y atesoras en esta tierra, acumulas ira para el día de la ira? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? El apóstol Pablo está escribiendo esta carta y los primeros capítulos está haciendo énfasis total a la justicia de Dios. Una de las cosas que Pablo en los primeros capítulos está hablando es acerca de la culpabilidad del hombre, de la responsabilidad del hombre frente a sus malas acciones.
Esto nos lleva a pensar es que el pecado no está, o yo no fallo, no peco, porque otros a lo mejor me tientan a hacerlo, sino que yo peco. ¿Por qué? Porque desde mi propio corazón, pues accedo a aquellas cosas que están por fuera y que me tientan para pecar. Lo que quiero decir es que la responsabilidad de las fallas, del pecado, de la grosería, de la conducta, no es fruto de los demás, es responsabilidad propia. Es que yo fui responsable porque esa persona me hizo ser irresponsable. Pues no, es que yo mentí porque él me dijo que mintiera. No, una cosa es que a usted le digan que mienta, otra cosa es que usted realmente lo haga. Es que, pues yo caí en sus redes. Pues seguramente caíste en sus redes. Caíste en la red de lo que te estaba tentando y fuiste envuelto justamente. Y siempre menciono algo, y es aquello que si accedo a lo que me está tentando, pues justamente voy a caer en sus redes. Permítame por favor ilustrar esto. Usted va en su moto o en su carro, o usted va caminando por alguna calle en el centro de la ciudad y alguien le pisa, o alguien es grosero, altanero con usted. ¿Usted a qué es tentado? Usted es tentado a responder, ¿verdad? Usted es tentado a levantar su voz. Pensemos en una ocasión similar, pero mucho más cercana. Usted está en su familia, en su casa. Sus hijos lo están tentando a que usted de manera áspera trate ¿a quién? A sus hijos. El esposo está tratando no de manera honrosa a su esposa, sino que la está violentando con palabras. Eso es algo tentador. Eso es algo que mueve a la persona a responder. Pues bueno, si nosotros caemos en esto, pues justamente debemos entender de que la responsabilidad es propia. Yo fui el que respondí, yo fui el que fallé, yo fui el que pequé. El apóstol Pablo, reitero, está hablando, haciendo un énfasis rotundo acerca de la culpabilidad del hombre, de la responsabilidad del hombre, del pecado del hombre, pero también de la gracia bendita del Señor. Una de las cosas que Pablo escribe es: todos han pecado. No hay justo, no hay quien pueda ver la paja en el otro ojo y a lo mejor no tener una viga en el suyo. ¿Cuántos me están siguiendo? No hay justo, no hay quien haga el bien. Si alguno se levanta y dice: pues tú eres muy grosero, pues a lo mejor, si estamos diciendo que la otra persona es muy grosera, estamos dando a entender que somos justos, que somos diferentes a la otra persona. Pues no, todos somos pecadores. Y hay algo, familia, que es interesante que podamos entender. El apóstol Pablo está dando soporte sólido acerca de la justicia y está mostrando a Dios como un Dios justo. ¿Están conmigo? El propósito de Pablo cuando le escribe a la iglesia en Roma, y el que hoy un pastor debería considerar como un mensaje para su iglesia, es justamente que Dios es justo. Y esto debería hacernos temblar las piernas, creería yo. ¿Qué pasaría si Dios tan solo fuera justo? Piense por favor en que Dios es justo, soberano y es santo. Bueno, pensemos en que mejor Dios es justo, soberano y es todopoderoso. Imagínese esa ecuación. Pues si es todopoderoso es porque Él hace ¿qué? Él es capaz de hacer lo imposible. Si es soberano, pues en manos de Él estoy. Voy a ser juzgado por Él. Y si es justo, pues Él pagará conforme a ¿qué? A lo que se merecen las personas.
¿qué pasa cuando una persona es justa? Una persona justa pues juzga ¿con qué? Con imparcialidad, con equidad, y da lo que merece. El dueño de la empresa que es justo, ¿qué hace? ¿Paga qué? Con justicia. El que es injusto, pues no, ¿qué? No paga con justicia. Esa persona, seguramente los trabajadores tienen un mérito porque lo han ganado, ¿verdad? Pero esa persona, ¿qué? No paga conforme a lo que ellos se han ganado. Pensemos, ¿qué es lo que merece usted y qué merezco yo? Pues bueno, a veces nos enredamos en tantas cosas que atesoramos y buscamos cosas en la tierra, pero acumulamos ira para el día de la ira. ¿Están conmigo? La pregunta es, ¿qué es lo que estás buscando atesorar? ¿Qué estamos buscando acumular? Le pediría a usted que por favor fuera sensato con usted mismo. Y que allí donde usted está, por favor reflexione, más allá de que hoy es el Día de la Madre, más allá de que, bueno, salimos de aquí, vamos a darle una rosa y vamos a compartir con nuestras mamitas. Más allá de eso, debemos ¿qué? Ser sensatos con nosotros mismos. Y la sensatez tiene que ver con la sinceridad. ¿Qué estamos acumulando? ¿En qué estamos empeñando nuestro tiempo? ¿En qué estamos empeñando todo nuestro esfuerzo? Pues nada más en la casa, en nuestra familia, hemos estado en unos momentos difíciles con las abuelas. La abuela por parte mía estuvo hospitalizada, estuvo en momentos, pues como que la vimos bastante, digamos, en un momento de crisis. Pero también la abuela de mi esposa también ahora mismo está en un momento difícil, en un momento crítico. Y esto creo que lo hemos escuchado muchas veces. ¿De qué nos sirve atesorar tantas cosas si perdemos nuestra alma? Pues bueno, lo que Pablo está tratando de decir es eso mismo, pero desde el contexto de la justicia de Dios y lo que Dios va a hacer con el que no hace el bien, con el que es arrogante, con el que es simplemente duro y resiste el mensaje del evangelio. Permítame por favor, usted podrá salir por estas puertas, usted podrá irse de la iglesia, pero familia, hay algo que creo que nos va a seguir todo el resto de nuestra vida, y es nuestra condición de maldad. Somos pecadores y ante eso no podemos hacer en absoluto, no podríamos huir, no podríamos quitarnos el saco del pecado y entonces quedar, a lo mejor dejarlo y desecharlo. El pecado nos va a acompañar, ¿qué? La naturaleza de maldad nos va a acompañar todo el resto de nuestra vida, y ahí debemos empeñar nuestros esfuerzos, tener dominio propio para poder resistir aquello que se levanta y que quiere ir en contra del Señor, que quiere mostrar que mi vida sea una vida conductualmente reprochable. Pues bueno, familia, quisiera que entendiéramos lo siguiente, y es cuando Pablo está, bueno, no voy a entrar todavía al texto, me detengo un momento en ese título. ¿Acaso mientras atesoras en la tierra acumulas ira para el día de la ira? La sociedad hoy en día está ¿qué? Está empeñando todos sus esfuerzos, familia. Y empeña todos sus esfuerzos ¿en qué? En tener dinero, en tener fama, en ser reconocido, en atesorar. Mire, en la vida hay tanta desconfianza que el hombre planea su destino y su futuro aquí mismo en la tierra. Entre otras cosas, el hombre tiene un delirio de acumulación y acumula justamente por temor a que le falte. ¿Están conmigo? El hombre está acumulando muchas cosas y se esfuerza cada vez más en meter en su saco, pero cuando viene
como dicen los muchachos, cuando viene la hora 30, cuando viene el momento definitivo, este saco no sirve ¿qué? No sirve para nada. Todo lo que acumulé en la tierra simplemente no sirve ¿qué? En absoluto para nada. La pregunta es, ¿esto que estás acumulando te sirve para una vida eterna? La Biblia dice, por tu dureza y corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira. Imagínense en esta figura. Tengo un corazón duro, no arrepentido, desecho la palabra, pero acumulo en un saco todo lo que me pueda ayudar para en un futuro. Imagínense en esa figura, ese contexto. Y piensen en que empeñó la persona todos sus esfuerzos allí, pero que eso mañana no le servirá de nada. Familia, estamos delante del juez de la tierra. Nosotros debemos entender, porque la Biblia lo dice, que Dios es el juez de la tierra y Dios va a juzgar. ¿Están conmigo? Dios ha de juzgar al ser humano. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Solo creer en Jesucristo. Pues bueno, piensen por favor. Quiero que por favor vayan al punto número 1. El punto número 1 dice, detente. La terquedad y la dureza, el resultante del corazón no arrepentido. Ojo con esto. Detente. El consejo que hoy podemos dar, yo creo que hoy podrían tirarme piedra las personas, ¿no? Aquellos que ven la predicación por el Facebook o por YouTube luego. Bueno, por los de YouTube no, porque pues la predicación a lo mejor la escucharán en otro momento y no será el Día de la Madre, ¿sí? Pero entonces algunos podrán decir, pero ¿cómo? El Día de la Madre a lo mejor tenemos un texto como este. ¿Por qué no le predicas a las mamitas y le dices que son muy bonitas? Y que felicidades. Bueno, eso lo hacemos ahora que terminemos la escritura, la predicación de la palabra. Nosotros nos reunimos y la iglesia se reúne para ser persuadida a la verdad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Algunos podrán decir, pastor, o sea que las mamitas pasan a un segundo plano. Pues sí, porque primero es ¿quién? Primero es Dios. No estamos ignorando a lo mejor el momento, la ocasión, pero debemos entenderlo de que aún si amamos, y este mensaje creo que es muy liciente, porque aquel que no es terco, aquel que no deshonra las escrituras, seguramente va a ser un buen hijo y eso será un buen regalo para la madre. Así que alguien podrá decir, ¿esto qué tiene que ver con el Día de la Madre? Pues mucho, porque si eres terco con Dios, vas a ser terco con los demás. Si no amas a Dios, no vas a tener amor para ir a tu casa y honrar a padre y madre. La sociedad misma da regalos a las mamás hoy día, pero todo un año simplemente es el dolor de cabeza para una mujer que ha hecho muchas cosas y ha empeñado sus esfuerzos. Entonces, familia, creo que esto es provechoso para la iglesia y que es propicio para la ocasión. Lo primero entonces es un llamado a que nos detengamos y que consideremos que la terquedad y dureza es el resultado del corazón no arrepentido. ¿Me están siguiendo? Si un corazón no está arrepentido, es porque a ese corazón ya se le dio el mensaje. ¿Sí me siguen? Alguien podrá decir, pero no, pues a mí no me han dicho nada. No, a ti se te habló con claridad. El apóstol Pablo a la iglesia a las iglesias de Galacia le dice, oh Gálatas insensatos. Y él les dice, con claridad yo les he hablado acerca de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Así que Pablo podía tener todos los argumentos para decirle a ellos insensatos. ¿Qué pasa? ¿Por qué actúan así? Si yo les he dicho esto, yo les he predicado el evangelio. Ahora, si el corazón no se arrepiente,
entonces el corazón tiene, escuchen esto, las personas que vienen a las iglesias, que a lo mejor están, que se acomodan, que escuchan el mensaje y todo el tiempo el pastor está diciendo: vamos, dejemos nuestro pecado atrás, arrepintámonos de nuestra pecaminosidad, de nuestra naturaleza. Seguramente seremos mejores esposos, seremos mejores hijos, seremos mejores padres. Pero el que no se arrepiente, familia, una vez escuche y tiemble ante esto, familia. Temblemos ante esto, porque el corazón no arrepentido es vulnerable a volverse duro. Porque si resistió una vez, lo resistirá dos veces. Que la gracia, solo la bendita gracia del Señor puede remover un corazón duro. Y aún así, corazones que han resistido, Dios los entrega ¿qué? A mentes reprobadas. Simplemente son reprobos en la fe. Wow. Que el Señor nos tenga misericordia. No quiero ser de esos. Pues bueno, la palabra terquedad, que la utiliza la Nueva Biblia de las Américas, esa versión utiliza, en esta Reina Valera dice dureza, pero en la otra versión dice terquedad. Y esa palabra terquedad tiene que ver con un concepto y es una idea, y es esclerosis. Tiene la misma idea de arterioesclerosis. ¿Sabe usted qué es la arterioesclerosis? La arterioesclerosis es el endurecimiento de los vasos sanguíneos. Pero en esta ocasión Pablo está utilizando esa palabra no para decir hay un endurecimiento físico de una estructura física, sino que el endurecimiento es espiritual. ¿Están conmigo? Está el corazón duro. El peligro no es la dureza física, sino espiritual. La terquedad, escuchen esto, ¿es acaso una actitud que aparece por la carencia de la verdad? ¿La terquedad es acaso una actitud que aparece por la carencia de la verdad? No, la verdad siempre ¿qué? Siempre está. Yo no puedo, y creo que alguien dice, es que usted es terco. Cuando alguien dice usted es terco, ¿por qué es? Porque ya hay una evidencia de algo que se le dijo. O sea, nadie es terco porque sí. Nadie es terco porque quiso ser terco. Es terco ante una normativa, ante una regla, ante algo evidente que está chocando. No quiere entender. No es el arrepentimiento aquello que da lugar a lo que la verdad expone. Por supuesto, si la verdad es predicada, entonces el corazón debe ser movido ¿a dónde? Al arrepentimiento. Ahora, cuidado con resistir la verdad. Dígale que está a su lado, cuidado con resistir la verdad. ¿No es acaso la terquedad y la dureza una aparición luego de una evidente verdad? Claro, se expone la verdad y la persona es ¿qué? Es terca, es dura. Cuando alguien dice ¿por qué es tan terco? ¿Por qué es realmente? Pues es porque se expuso algo. La terquedad y la dureza es como una vara que es difícil de doblar. Las personas tercas, las personas duras, lo que está diciendo Pablo es por tu dureza, dando a entender que ya ellos conocían. ¿Están conmigo? Pablo no está diciendo Dios te va a juzgar por tu ignorancia. No es que yo no sé nada. Estoy, como dicen, estoy sano de todo. ¿Ok? No. Pablo está diciendo, tú ya conoces. A ti ya se te reveló. De hecho, todo el capítulo 1 está haciendo referencia a esto. De hecho, en el versículo 21 del capítulo 1, mire lo que dice. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Y mire lo que continúa diciendo en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a su naturaleza. Entre otras cosas, ¿por qué hoy en día nuestras generaciones, por qué hoy en día la civilización, la sociedad, vemos conductas reprochables en extremo? Justamente porque decidieron cambiar ¿qué? La gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre. Porque se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. Dios entonces lo que hace es que, pues bueno, si ustedes cambiaron la verdad de Dios por la mentira, si ustedes decidieron esto, pues entonces yo los entrego ¿qué? Los entrego a sus pasiones vergonzosas. Y a pasiones vergonzosas es que hombre con hombre, mujer con mujer. Y entonces dice la escritura que en el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, prefirieron dar uso natural a la mujer y prefirieron ir contra naturaleza y echarse o acostarse con hombres. ¿Por qué este declive? Por una sencilla razón: porque desistieron y porque son tercos, por la misma dureza, por la falta de arrepentimiento. ¿Están conmigo? De manera que el capítulo 1 está antecediendo todo el discurso de Pablo en Romanos 2:5. Pablo, reitero, no está diciendo por tu ignorancia, está diciendo por tu dureza. Ya Dios se reveló, ya Dios se mostró. No hay excusa, eres inexcusable. No hay un motivo para decir es que yo no sabía, es que no te mostraste, es que no me hablaste, es que, familia, Dios ha sido claro. Dios en su palabra es claro. Nada más me escribían que día: pastor, ¿es verdad esta noticia acerca de que en los Estados Unidos habían como arrancado o iban a cortar o a no considerar el Nuevo Testamento? Pues bueno, podrán hacerlo, pero eso no quita la verdad. El hecho que usted salga de aquí, de la iglesia, y a lo mejor vaya y usted en su ira, usted dice: pues no quiero semáforos, no quiero señales de tránsito, y usted vaya con una sierra, no sé, y moche todo eso, porque usted es un necio y es un rebelde, y usted no quiere la norma. El hecho que usted haga eso no invalida que haya una norma. Dios es el juez de la tierra y eso nadie podrá cambiarlo. Así que hay una evidente verdad. La Biblia nos llama al arrepentimiento, familia. El Evangelio expone con claridad las malas noticias. El apóstol Pablo brinda a los romanos suficientes motivos para arrepentirse. De hecho, en el versículo 29 de ese mismo capítulo 1 dice: estando atestados de toda injusticia, estando testarudos, estando cautivados, fascinados, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, escuchen, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es, yo creo, familia, que este texto obviamente se escribe en el primer siglo de la era cristiana, pero parece como si se hubiera escrito ayer, familia. Algunos dirán: pero ¿por qué tenemos un mundo tan depravado? Pues porque los que practican tales cosas son depravados. Antes que la conducta está la necedad, la terquedad y la dureza del corazón. Nótese que en el versículo 5 de Romanos 2 no está diciendo: ¿ustedes por qué están así? ¿Ustedes por qué lo hicieron?
El Señor no está diciendo por qué. El Señor está diciendo desde dónde lo hicieron y desde eso arrepiéntanse. Por favor, permítame ilustrarles algo. ¿Qué día estoy con mi hijo? Entonces llego a la casa de mis padres y Isa está como un poquito como preocupado. Lo veo como preocupado. Y lo veo que cuando entro está con el abuelo como diciéndole, como no le vayas a decir nada. Entonces yo lo noto y me voy, no le digo nada. Bueno, le digo, mi amor, ¿qué pasó? Cuéntame. Entonces me dice, no. Y entonces, bueno, normal. Luego llegamos a la casa y yo le dije, hijo, ¿qué pasó? Cuéntame. Entonces se puso ahí como nervioso, como nervioso. Yo le dije, hijo, ¿qué pasó? Entonces me dijo, pues que yo te iba, yo le dije, ¿por qué le dijiste a tu abuelo que no me contara? Y entonces quedó pensando un momentico y me dijo, porque yo te iba a contar. Y le dije, me vas a contar. Te quiero hacer una pregunta, le dije. ¿Tú eso lo pensaste ahora o desde ese momento que hablaste con tu abuelo habías propuesto contarme a mí? ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que él en el momento que está con el abuelo diga que tranquilo abuelo, que tú no le cuentas, yo le cuento. ¿Sí? Otra cosa es que se puso a pensar y dijo, es que yo te quería contar a ti. Entonces yo le dije, ok, solamente te hago una pregunta. ¿Tú lo pensaste desde ese momento o ahora mismo? Y entonces le dije, entonces me dijo, me puso a llorar y me dijo, papá, he pecado, perdóname porque mentí. Y le dije, ¿tú crees que lo que hiciste es lo que te va a condenar? ¿Qué hiciste de hecho? Me dijo, no, estaba jugando y como una mata ahí me tropecé y casi la tumbo, no sé. Le dije, hijo, yo entiendo que somos pecadores y entiendo el momento, pero el hacer eso no te va a condenar, porque el hacer eso es fruto de ¿qué? De algo que está en tu corazón. Te están diciendo no juegues con la pelota y sigues jugando, y eso es desobediencia. Pero bien, ya lo hiciste. Ahora, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es el problema? El que me estás ¿qué? El que mentiste. Y por esto sí te puedes condenar, porque esto es pecado. La mentira, dice la escritura en Juan capítulo 8. Ay, pastor, pero tan exagerado. El padre de la mentira, ¿quién es? Es el diablo. Y las obras del diablo hacéis, le dijo Jesús a los fariseos. Son esos momentos donde hay que decirle a nuestros hijos, hijo, entiende algo. Más allá de lo que hiciste, yo te perdono, claro, yo te perdono. Alguien puede venir al Señor y decirle, Señor, fallé otra vez, ok, te entiendo. Obviamente no está bien, pero ¿y qué? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Antes de no volverlo a hacer, ¿qué espera? Que se arrepienta. Lo que espera o lo que esperaba yo en ese momento, ¿qué era? Que mi hijo fuera sincero y que tuviera la capacidad de ¿qué? De mirar hacia adentro y examinarse y reconocer que ¿qué? Estoy pecando. Perdóname porque he mentido. Le dije, hijo, yo te perdono, tranquilo. Se puso a llorar y lo abracé. Y le dije, esto es lo que hace el Señor, nuestro Padre, cuando nosotros nos arrepentimos. Nos perdona. Él quiere de nosotros corazones sinceros, sensatos. Bien, así que número 1, detente. La terquedad y dureza es el resultante de un corazón no arrepentido. Número 2, cuida de atesorar lo que mañana puede ser perjudicial para ti. Cuida de atesorar lo que mañana puede ser perjudicial para ti. En el libro de Eclesiastés hay mucho de esto. Parece que los que les falta tienen afligido el espíritu.
Pero los que les abundan también se afligen. ¿Están conmigo? El que tiene mucho dice: oh, por Dios, que no me vaya a quitar nadie. ¿Cuántos me siguen? O me persiguen porque me están extorsionando, me están llamando, me cobran impuestos. Se aflige porque mucho tiene y se aflige porque no tiene. Entonces, cuidémonos de lo que atesoramos en esta tierra, familia. En Mateo capítulo 7 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín ¿qué? Corrompen. Mateo capítulo 6. De hecho, el texto se los doy pues para que lo tengan allí. Mateo 6, 19 al 21. Más bien hagamos tesoros en los cielos. Mateo 6, 21. 6, 19 al 21. Así que examina lo que atesoras. Examinemos lo que estamos atesorando. Estamos acumulando ira, pues el apóstol Pablo está diciendo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ¿qué? Ira. Y no está diciendo como que atesoras ira para ellos. ¿Estás atesorando qué? Ira para ti mismo. Pues examinemos lo que estamos acumulando entonces. Cuando salga por estas puertas, usted se va diciendo: wow, Señor, realmente y de veras, ¿qué estoy acumulando en mi vida? Tesoros aquí en la tierra. Escuche, familia, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si el tesoro está aquí en la tierra y está en las riquezas, tu corazón está ¿qué? Ahí en las riquezas. Justamente en aquel pasaje donde Jesús está hablando con el rico, ¿se acuerdan? El rico no quiere soltar lo que ha acumulado. Ha atesorado tanto que no quiere ¿qué? No quiere soltarlo. El Señor le dice: bueno, pues tú dices que cumples toda la ley, ¿no? Que no matas ni un zancudo. Bueno, ve y entrega y comparte con las personas. No. Ahí está tu corazón. ¿Qué estamos atesorando? Escuchen esto. No rechaces la oferta de Dios. ¿Cuál es la oferta de Dios? Yo te perdono. Ven a mí. Cree en el único que puede salvar tu alma. Su nombre es Jesucristo. Tus pecados te van a llevar a una condenación. Tus pecados, nuestros pecados nos van a hacer, si no estamos en Cristo, van a llevar al impío ¿a qué? A experimentar el juicio justo de Dios. Bien, dice: atesoras por tu dureza y por tu corazón no arrepentido para el día del justo juicio de Dios. Bueno, es interesante porque el acúmulo de ira, o al atesorar en el contexto de Romanos 2:5, no es la firmeza de lo que sucederá por una condición ignorante, lo que hemos hablado, sino desde la base del conocimiento de Dios y la preferencia por continuar en tinieblas. Mire por favor lo que dice en Juan capítulo 3, 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice la escritura: y esta es la condenación. Es claro que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? La pregunta es: ¿dónde está nuestro corazón realmente, familia? ¿Qué estamos amando en esta tierra? Nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres. Claro que debemos amarlos, pero ninguno que no haya dejado ¿qué? A vacas, a sus hijos, a sus padres, tantas cosas, podrá ser mi discípulo. Ayer hablábamos que esto es una hipérbole, esto es algo exagerado, ¿sí? Pero es interesante porque muchos prefieren esto, prefieren amar el mundo, prefieren atesorar cosas en el mundo. Familia, por el amor del Señor, no lo hagas. No atesores para ti cosas en el mundo. Dile al Señor: Señor, ayúdame a saber que tú provees para mi vida,
que el mañana está en tus manos. Que nada tome el lugar del Señor en nuestro corazón. No decidamos amar más las tinieblas, familia, porque esa es la condenación. La luz vino al mundo, mas los hombres quisieron estar en las tinieblas, haciendo las obras ¿de qué? De las tinieblas. No resistas si has escuchado la voz del Señor. No endurezcas tu corazón, porque muchos otros lo hicieron y se condenaron, familia. Eso está en Hebreos capítulo 3. Por favor, vayan a ese texto, Hebreos capítulo 3, mire lo que dice. Hebreos 3, versículo 13, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándonos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Como que el pecado es chévere, ¿no? Es como bueno. Familia, no endurezcamos. Si la Biblia dice no lo hagas, pues no lo hagas. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Escuchen ese versículo 15. El Señor está diciendo, está utilizando el autor una palabra muy interesante, y es provocación. O sea que el que resiste con injusticia la verdad, ¿qué está haciendo? Está provocando por su necedad a Dios a ira. Yo no sé si les ha pasado que ustedes, hay niños o jóvenes, o bueno, que la mamá está hablando y se resisten ¿a qué? Tercos. ¿Se resisten a qué? Son sabios en su propia opinión y se resisten allí. Y eso como que a la mamá ¿qué hace? Como que la llena ¿de qué? Como que la llena de ira. Parece que la manera como habló inicialmente no es la misma como termina. El Señor todo el tiempo ha dicho, ok, de tal manera amó Dios al mundo, yo los he amado, sí, pero hay una prolongación en paciencia. Arrepiéntanse. Y los pastores están diciendo en los púlpitos: arrepiéntanse, busquemos del Señor, agrademos a Dios, vivamos piadosamente nuestra vida, seamos de testimonio para nuestros hijos. Pero simplemente ¿qué? Escuchamos y resistimos, escuchamos y endurecemos. No provoquemos al Señor. Esta palabra provocación es como incitar, ¿y qué vas a hacer? Ese es el grado más alto de la incredulidad, el desafiar la autoridad. Hay muchos que desafían la autoridad de Dios con su forma de ¿qué? Con su propia conducta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y usted no ha escuchado eso? ¿Y qué vas a hacer? ¿Sí? Y por ahí dicen, y los pájaros tirándole a las escopetas, porque ya se empalan tanto que ¿qué? Que ya dicen, ¿y entonces? ¿Y cómo es? Y hoy vemos en la sociedad hijos realmente que han cometido homicidios contra su figura inmediata de autoridad, su madre. Han matado a su madre, han cometido homicidios contra sus padres. Eso es un alto grado de depravación, familia. Y entonces la Biblia nos sirve. ¿Para qué hacemos caso a la Biblia? ¿Cómo no va a servir? Todo el que es convertido al Evangelio, estas cosas no se ven, familia. Si toda la sociedad viniera a atender el mensaje del Señor, la sociedad sería diferente, familia. Realmente los hijos honraríamos a nuestros padres. ¿Qué es lo que el hombre busca? Atesorar mientras atesora ira. Pensemos en eso, llévese eso para su casa. ¿Acaso el hombre puede buscar atesorar algo mientras está perdiendo algo? Es paradójico, ¿no les parece? Estoy atesorando tanto, pero mientras estoy perdiendo otra cosa.
Estoy perdiendo mi alma, pero estoy contento con el saco lleno de cosas en mi vida. Oh, por Dios, eso no te sirve. Oh, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La dureza del corazón no arrepentido no solo ha cambiado la verdad, sino que constantemente lo hace. Constantemente cambia ¿qué? La verdad por la mentira. Número 3. Bueno, quisiera decir, permítame. El que practica tales cosas, eso conduce el corazón al abandono en el pecado. Entre otras cosas, el que practica, cuando vemos en Romanos, por favor vuelvan a ese texto un momento. Romanos capítulo 2, allí estamos. Cuando vemos nosotros esos textos desde el 18 al 32, ahí hay un compendio, un acúmulo de argumentos. Y ellos decidieron, muchos son los que deciden abandonarse en el pecado. Y ante eso Dios simplemente ¿qué? Dice, si ustedes me cambiaron a mí, cambiaron la verdad por la mentira, pues ¿qué? ¿Qué hace usted con un hijo que no quiere simplemente cambiar? Aunque con tristeza en su corazón, ¿usted qué haría? Usted podría decidir por esa persona. Por más de que usted quiera, usted puede pararse ahí puede jalarle el pantalón, puede llorarle, pero si la persona no cambia, no cambia, familia. La dureza del corazón está ligada a resistir la verdad. Esto quiero una vez más que esto nos debe hacer temblar. Si usted ha escuchado, dice el apóstol Pablo, para Pablo era: conozca el evangelio y conviértase al evangelio. No dé tregua, no permita que haya un día más que pase y que usted no atienda el mensaje de salvación. Cuando Pablo le escribe a los efesos, a la iglesia de Éfeso, Pablo les dice: si pues has escuchado la voz de Dios, entonces vístasen, es decir, ya póngase en el vestido, ya dejen las cosas atrás. Pero ¿por qué prorrogamos las cosas? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Por qué prorrogamos el arrepentimiento? Es interesante porque el hombre no tiene excusa para no obedecer la verdad, no tiene excusa para resistir la verdad, para cambiar la verdad por la mentira, no tiene excusa para aprobar no tener en cuenta a Dios, pues Dios ha revelado su justicia por medio del evangelio. Es interesante porque en los tiempos del profeta Isaías, la nación de Judá estaba ¿qué? Estaba profundamente en pecado. Y es cuando antes de la visión el Señor le dice al profeta que a lo malo, que vendrán momentos donde a lo malo ¿qué? A lo malo ¿qué? Le dirán bueno, y a lo bueno le dirán malo, y a lo agrio le dirán dulce, y a lo dulce le llamarán amargo. Esa es la sociedad que tenemos hoy día, familia. A lo dulce le llamamos amargo, a lo que nos aprovecha simplemente lo desechamos, a lo que no nos aprovecha eso acumulemos. Familia, creo que es momento para poder simplemente considerar esto. Muchos son los que dicen, escuchen esto: está en Cristo y sigue pecando, se sigue equivocando, sigue cometiendo errores. Si es así, debemos saber que aquel que practica de manera voluntaria el pecado, aún siendo consciente de su mal proceder, se está sobreponiendo a la conciencia de pecado. Es una forma de ser sinvergüenza. ¿Cuántos sinvergüenza conocemos? ¿Usted sabía que hay cristianos sinvergüenzas? Hay gente que se sienta en las iglesias que es sinvergüenza. ¿Por qué sinvergüenza?
Porque conociendo la verdad, ¿qué? La resistimos y endurecemos nuestro corazón. Ánimo, familia. Ánimo. Confiemos en el Señor. Él es bueno. El día de la ira y el justo juicio de Dios es ciertamente un acontecimiento transcontinental. En Isaías capítulo 24 lo dice. Ese día será un día horrendo. Lo dice también en uno de los profetas menores. Pero también dice Isaías 24:2, dice que el juicio, el día del gran juicio, no habrá quien escape de él. Pensemos en el número 3, punto número 3 que nos conduce la lectura. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, desde la base del corazón arrepentido. Él pagará conforme ¿qué? Conforme a las obras. Desde la base de un corazón ¿qué? Esto es interesante. Por favor, ubíquese en el versículo 6, por favor. Mire lo que dice. El cual pagará a cada uno conforme ¿qué? A sus obras. Permítanme les digo esto. ¿Qué tiene que ver la terquedad? Escuchen esto para que entendamos, porque cuando yo leí el versículo 6, posiblemente y muchos otros textos, de hecho, donde habla de que el juicio va a ser conforme a nuestras obras. Y uno dice, pues si es conforme a las obras, ¿qué tiene que ver la terquedad y la dureza? Porque hay muchos que son duros de corazón y tercos y que hacen buenas ¿qué? Buenas obras. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, pues sigo siendo terco y duro de corazón y pues hago buenas obras. Finalmente, ¿qué? Por las buenas obras Él es el que me va a juzgar. Entonces, pues no hay temor. El problema de pensar de esa manera es que no hay una obra de hecho el versículo 5 lo dice, porque dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que está diciendo el texto es, ok, el juicio será por las obras, pero la justificación solamente es mediante Jesucristo, por cuanto ustedes ¿qué? Todos han pecado. Quiero que me permitan darles un poquito más amplio esto. ¿Acaso el juicio de Dios no será por la maldad, el pecado, por la incredulidad y el corazón no arrepentido? Dios no juzgará justamente por esto. Pues bueno, pensemos en esto. Mira, pareciera que hay una posible contradicción. Por un lado, si Él pagara conforme a las obras, ¿qué importa la terquedad? El corazón no arrepentido. Pues sigamos esforzándonos por hacer el bien, aunque nuestro corazón sea duro. ¿No les parece? Pues sigamos viviendo de cualquier manera y pues hagamos el bien. Por otro lado, vemos que el texto refiere el acúmulo de ira no por las obras, sino por la terquedad, el corazón no arrepentido. De manera que podríamos concluir que aunque la salvación, escuche, no se basa en las obras, las escrituras sí enseñan que el juicio de Dios siempre se basa en las obras de una persona. De hecho, para los que son creyentes y que somos creyentes en Jesucristo, aún siendo creyentes vamos a ser juzgados ¿qué? Por nuestras obras. Porque nuestras obras deben hablar ¿qué? De nuestro corazón arrepentido. Entre otras cosas, de nada vale hacer buenas obras si Dios conoce que el corazón no está arrepentido. Entonces ni hay justificación, no hay salvación y sus obras simplemente no serán nada. Pero cuando Dios conoce una buena obra desde un corazón que no ha atesorado dureza, pues simplemente Dios recompensará y delante de eso juzgará. Si regresamos entonces a Romanos 2 del 5 al 6, entendiendo esos dos versículos, podremos encontrar más sentido. Aunque pague, escuche, aunque pague conforme a las obras, las mismas hablan del corazón arrepentido o no. ¿Están conmigo?
De manera que la conversión para salvación del creyente es mediante la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de su maldad. Eso es la conversión. Mas el juicio será el pago conforme a sus obras. Si vemos en 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo está haciendo alusión a aquellos que son de la iglesia, pero que viven ¿qué? Que viven haciendo obras diferentes. Es más, dice que las obras del creyente serán probadas y pasadas por fuego, y de que muchos serán salvos, pero escasamente la obra le será como, o sea, como que pasará raspado. Santiago dice, porque la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Entre otras cosas, las obras no salvan, pero si las obras son una evidencia del que es salvo. El que tiene un corazón arrepentido, sin dureza, sin terquedad, sino humilde, piadoso, pues debe ¿qué? Debe tener obras. Debe hacer obras naturalmente. De hecho, es una garantía. Las obras hablan, es una evidencia del creyente, es una evidencia de un hijo, de un redimido. Podemos entonces decir esto a continuación. Dice la conversión, dice entender que las obras de los redimidos, escuchen, no son la base de su salvación, sino la evidencia de su salvación es importante. Los redimidos deberán entender que su esfuerzo debe ser elevado, pues la obra de cada uno será pasada por fuego. Entre otras cosas, usted podrá ser salvo, pero recuerde que la obra suya y usted lo que haga, lo que el Señor le haya demandado a usted que haga, usted deberá hacerlo con todo el mayor ¿qué? Esfuerzo, porque finalmente por eso seremos juzgados. Y es interesante porque en cuanto a la conversión tiene que ver con arrepentimiento y fe, pero en cuanto al juicio tiene que ver con obras. Es interesante. Todo el que es convertido al evangelio debe desarrollar y poner en evidencia su genuidad haciendo obras genuinas. Pensemos en alguien que está haciendo buenas obras. Está ayudando, pero ayuda justamente para ponderar ¿qué? Para exaltar su ¿qué? Su ego. ¿Quién conoce eso? Dios. Dios dice, ok, hiciste obras, a lo mejor fueron buenas, benéficas, pero conozco tu corazón. Así que de ninguna manera podemos o tenemos excusa. Delante del tribunal vamos a ir. Por el contrario, dice las obras de los redimidos van a ser pasadas por el fuego. Por eso debemos esforzarnos. Quienes han sido salvos deben esforzarse de manera elevada, mayoritaria, en siempre hacer ¿qué? Buenas obras. Pero por el contrario, las obras de los no redimidos no serán suficientes ni para su salvación. Por ende, nunca fueron una evidencia legítima delante del Señor. Es que Señor, hice obras, sí, pero tu corazón siempre estuvo duro. Siempre te hablé de tu pecado y siempre fuiste duro. Siempre resististe, tuviste una esclerosis en tu corazón. Es necesario considerar que aunque los redimidos no son perfectos, escuchen, y mantienen su inclinación al pecado, hay una evidencia innegable de justicia en su vida. Vuelvo y le repito, aunque los redimidos caminen y marchen con inclinaciones hacia el pecado, hay evidencias que palpables, tangibles de su salvación. Usted sabrá cuando una persona realmente está haciendo las cosas porque de manera genuina. Entender, creo que de hecho vayan a Santiago capítulo 14.
Ve, Santiago capítulo 4, versículo 14. Ya voy terminando. Santiago 4, 14. Mire, perdón. Santiago 4. Estaba en el. Permítame un momento. Santiago 2:14. Perdónenme. Santiago 2:14. 2:14. Mire este texto en detalle, por favor. Ya voy terminando. Mire ese texto y no lo ignore. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí hay un desafío y aquí hay que prestar atención a una palabra, y es: si alguno dice. ¿Están conmigo? No está diciendo si alguno se le observa, si a alguien se le mira, sino si esa misma persona dice. ¿Están conmigo? Una cosa es que alguien diga de mí, otra cosa es que usted diga de usted. El texto está diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Esta frase corta es la manera y da una sana interpretación a todo el texto. Porque dice: si alguno dice, una cosa es lo que tú digas que tienes, otra cosa es la obra que reflejas. Ahora, siempre que hablamos de buenas obras, parece que pensamos en la guapanela con pan, en estar debajo de los puentes allí, como que vengan todos y dando allí para que todos coman. Pensamos en que esas son buenas obras. ¿Pero acaso podemos encasillar esto de esa manera? Por supuesto que no. Cuando hablamos de buenas obras, tiene que ver con la vida piadosa, la manera compasiva, misericordiosa como yo procedo en la vida. Las buenas obras tienen que ver con la cordialidad, el respeto, la honra. Tiene que ver con saber que yo no puedo ser tropezadero para nadie. Esto obviamente emana de un corazón que da fruto. Pero la obra tiene que ver con la manera y el corazón genuino. Ojo con esto. Para entender un poco acerca de qué tiene que ver las obras o cuál es la definición de esto, cuál es el alcance. El alcance de la obra va de acuerdo a la genuidad del corazón. La buena obra viene del buen corazón. ¿Están conmigo? Porque todo lo demás viene de un corazón de pecado, engañado, lleno de mentira, que hace obras simplemente para ponderar su ego, para ser famoso, para obtener algo, para obtener aprobación. En el mismo Mateo capítulo 6 el Señor dice: si alguno da, ¿qué? Pues que no lo conozca lo que dio con la mano derecha, que no lo conozca la mano izquierda. Porque muchos dan para recibir ¿qué? Recompensa. Y el texto dice: de ciertamente ya la tienen, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues el aplauso hipócrita de todos. Porque si muchos, parece que cuando alguien hace algo bueno todo el mundo aplaude, pero cuando alguien hace algo malo todo el mundo juzga. Pues familia, las buenas obras vienen y emergen de un buen corazón, del corazón que ha sido convertido al Evangelio. Y esto solamente lo conoce el Señor. Cuando un corazón realmente está haciendo buenas obras, esto lo conoce el Señor, y por eso seremos juzgados. Bien, así que termino. Número 4, vayan a Romanos nuevamente. Nótese que en Romanos el apóstol Pablo está diciendo: el cual pagará cada uno a sus obras. 2 puntos. Hay 2 maneras. El Señor va a pagar de 2 maneras. Él va a recompensar
solamente de dos formas: o vida eterna o ira y enojo. Esas son las dos formas. O vida eterna, ¿para quiénes? Pues ahí viene el número 4. Atesora para vida eterna, persevera en hacer el bien y busca inmortalidad. El texto lo dice. Atesora para vida eterna, persevera en hacer el bien y busca inmortalidad. Es interesante porque primero el apóstol Pablo, antes del versículo 7, está escribiendo el versículo 5. Y en el versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando. ¿Quién es el que persevera? Sino el que inicialmente empezó algo. ¿Sí me hago entender? Lo que Pablo está diciendo es: si usted no ha endurecido su corazón, si usted ha sido humilde en el Señor, si usted vive su vida piadosamente, si usted no hay hipocresía en su corazón, persevere en eso. Persevere en hacer el bien. Y es interesante porque si persevero en un corazón piadoso, el hacer bien, pues simplemente será un buen proceder. Perseverando en bien hacer. ¿Cuándo persevero en bien hacer? Cuando persevero justamente en vivir una vida piadosa, sin endurecer mi corazón, con un corazón arrepentido, entendiendo que yo no debo acumular ira para el día de la ira. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, este es el punto número 4, pero el punto número 5 tiene que ver con el segundo grupo. Porque el segundo grupo, he titulado este punto, y termino con la obediencia a la injusticia y la ambición por lo terrenal. La obediencia a la injusticia. Ojo con esto. Porque yo puedo estar obedeciendo, sí. El problema es a quién obedece. La obediencia a la injusticia y la ambición por lo terrenal garantizará, escuché, indignación e ira, tribulación y angustia para el día del Señor. ¿Qué es una garantía? Nuevamente, garantizará indignación e ira, tribulación y angustia para el día del Señor. ¿Dónde está eso? ¿Eso me lo inventé? No, eso lo dice allí esos textos. Lo vamos a leer a continuación y terminamos. Escuche, una cosa es obedecer la justicia de Dios. Otra cosa es obedecer la injusticia. Hay personas muy obedientes a la injusticia. De una manera exagerada, diría yo. Pues esto, el obedecer a la injusticia garantiza, familia, es una garantía. Es decir, una garantía es algo fijo, algo que sí o sí va a pasar. ¿Qué va a pasar si obedezco a la injusticia? ¿Qué va a pasar si ambiciosamente marcho por lo terrenal? ¿Qué va a pasar? Ambiciosamente tiene la idea de un asalariado o mercenario que hace lo que hace por dinero, sin importar cómo afectan sus acciones, no solamente a él, sino a otros. Un mercenario que dice: ¿qué hay para hacer? ¿Cuánto dinero hay? No, pero es que es algo muy, muy feo. No me importa. ¿Hay dinero? Sí, hay dinero. Ok, hagámoslo. El ambicioso no le importa otra cosa, sino satisfacer sus propios placeres y deseos terrenales. Y esto es una garantía para experimentar la indignación del Señor y la ira del Señor, la tribulación y angustia para el día del Señor. Así que termino. Hay dos grupos.
terminando, lo que Pablo dice, entendimos entonces lo de las obras, ¿verdad? Dios pagará conforme a las obras. Pero en cuanto a la conversión, pues vendrá cuando el hombre noblemente su corazón se ha conducido al arrepentimiento. Ahora, termino, porque estos dos grupos en el versículo 6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y dice, vida eterna. ¿Y qué? En el versículo 7, vida eterna. Y en el versículo 8, ¿qué dice? Pero ira y enojo. ¿Están conmigo? ¿Qué va a pasar? Vida eterna a los que ¿qué? A los que perseveren haciendo el bien, a los que buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, y ese pero no podemos obviarlo, porque esa es la otra, ese es como si ustedes ignoran esto, este va a ser la consecuencia. Ira y enojo a los que son contenciosos. En la otra versión dice a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? ¿Se dan cuenta que hay quienes obedecen a la injusticia? Lea por favor conmigo el capítulo 1 versículo 18 de ese mismo Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿De dónde viene la ira? De Dios. Dios ha enviado a su Hijo, al Señor Jesucristo, justamente ¿para qué? Para que no experimentemos su ira, para que no experimentemos el abandono, para que no experimentemos la reprobación, el desamparo, la lejanía de estar en su mismísima gloria. Bueno, familia, termino esto diciendo que el Señor Jesús, perdón, el apóstol Pablo dice, esto, aquí no hay acepción de personas. Aquí no depende ni tampoco voy a considerar. Como Dios es justo y como dice que el justo juicio de Dios será revelado, pues debemos entender esto. Y es que Dios es ¿qué? Justo. Y si Dios es justo, la idea de este texto es en el versículo 11, cuando dice no hay acepción de personas, la idea de esto es Dios va a poner la cara, Dios va a presentarse delante de todas las personas. Las personas van a tener que poner ¿qué? Su cara delante del juez de la tierra. Y Dios en ese tribunal, escuche, no va a considerar estatus, ni riquezas, ni apariencia, ni popularidad. Entre otras cosas, las obras que los creyentes hacen no pueden llevarlos ¿a qué? No pueden llevarlos simplemente a jactarse. Bueno, si son populares, ¿verdad? No, es que está haciendo algo bueno y es popular, es reconocido. Bueno, pero no puede llevar esto a la jactancia del corazón que hace obras. ¿Están conmigo? Ahora, creo que este es un tema bastante extenso, pero Dios creo que nos ha ayudado en esta mañana. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Y es bueno considerar que y preguntarnos qué es lo que estamos atesorando y acumulando. ¿Qué acumulamos? Acumulamos ira, porque el apóstol Pablo dice algo con firmeza. ¿Están conmigo? Dice algo que sí o sí va a ocurrir. ¿Y qué es? Pablo dice, para el día de la ira, sí o sí que va a ocurrir. Va a haber un día donde Dios va a dar a conocer ¿qué? Su ira. Familia, el Señor ama, el Señor es amor. A lo mejor alguien dice, pero ¿cómo Dios es amor? Y puede predicarse esto, y puede estar esto en la Biblia. ¿Sabes? El apóstol Pablo primero lo que está haciendo y su intención es obviamente poner en las cuerdas la humanidad.
y los lectores y la iglesia, poner en las cuerdas, llevarlos al límite, para que entonces entiendan y le den valor a la gracia del Señor. Dios por su gracia nos salva. Dios por su gracia nos levanta. Dios por su gracia nos perdona. Y por su gracia vamos a ser conducidos a la vida eterna. Así que creamos en el Señor Jesucristo. No endurezcamos nuestro corazón. No resistamos acumulando ira para el día de la ira. Y sencillamente, familia, a mí esto me pone mucho a pensar. Porque yo digo, ¿cuántas veces el Señor me ha hablado a mi corazón? ¿Y cuántas veces he dejado de hacer lo que el Señor me ha hablado, me ha dicho? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Y cuántas veces más tendrá que decirme lo mismo? ¿Cuántas veces más deberá persuadir mi corazón a ponerme a cuentas con Él? Vamos a orar, y creo que esto es un mensaje también para que podamos compartirlo a los demás y decirle: mira, el mayor tesoro que tenemos es Cristo. En Él eres perdonado. Si continúas de esta manera, por favor no lo hagas, te vas a perder. No acumules, no atesores cosas. La vida es vana. Nada más visitamos a la abuela de Dani, 3 pisos arriba, muchas personas conectadas a los aparatos, ventiladores mecánicos, conectadas y ayudadas para poder hacer deposición, con laxantes, con tubos para respirar, para orinar, 3 pisos arriba, sin poder hacer nada, queriendo salir pero no poder. Y 3 pisos abajo, allí en Tequendama, toda la gente corriendo para allá y para acá, en los afanes del mundo. Detente. ¿Qué estás acumulando, iglesia? ¿Qué acumulas? ¿Qué atesoras para el día de la ira? Porque ese día vendrá, familia. Ese día ciertamente vendrá. Que el Señor guarde sus corazones, iglesia. Que por la gracia del Señor ustedes y nosotros podamos seguir adelante. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Grande eres tú, Señor. Grande es tu fidelidad.